Buen día, mi nombre es Charis Patarroyo Trujillo y junto a mi compañero Eric Santiago Céspedes vamos a presentar los casos de factorización. Somos de Ingeniería Mecatrónica del semestre 1. Aquí vamos a hacer un ejemplo. 2x al cubo más 4x al cuadrado. ¿Cómo lo vamos a factorizar? Sacando el factor mayor común de los dos polinomios, o sea, 2x al cubo más 2x al cuadrado. ¿Cómo hacemos esto? Vemos que aquí los dos son pares y el 2 y el 4, o sea, el 2 puede dividir el 4. También vemos que las x podemos restarlas. Entonces, para esto vamos a hacer que esto se forme en una multiplicación para que esto quede igual a esto. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es escribir el 2x y al cuadrado. ¿Por qué? Porque aquí vamos a restar 1 para poner aquí en la multiplicación, de la regla de la multiplicación distributiva, vamos a poner el 2 más x. Aquí esto multiplica esto. Entonces, aquí podemos observar que el 2x al cuadrado podemos multiplicarlo con estos dos términos. Y a la final terminaría siendo el mismo que esta operación de aquí. Y listo, ya estaría factorizado. Para factorizar este ejemplo, que es x cuadrado menos 9, primero tenemos que mirar un número que sea elevado al cuadrado que nos dé 9. En este caso es el 3, porque 3 por 3 es 9. Entonces aquí podemos poner 3. ¿Listo? Ahora, un término que elevado al cuadrado nos dé x al cuadrado, pues entonces sería x. Entonces aquí podemos poner más x. Ahora, siguiendo la fórmula que tenemos aquí, tenemos que simplemente ponerlo lo mismo, pero con el signo contrario. 3 x. Y listo, ya estaría factorizado. Aquí tenemos un ejemplo. X cuadrado más 6x más 9. Aquí tenemos que seguir muy bien la fórmula. Aquí podemos apropiar a cada uno como cada esta de la fórmula. Entonces, el a sería x cuadrado, el 2ab sería 6x y el b al cuadrado sería 9. Ahora tenemos que mirar números multiplicados que den estos mismos números. Ya sabemos que gracias al ejemplo anterior, sabemos que el 3 multiplicado por sí mismo da 9. Y ahora tenemos que un número multiplicado por 2, que de 6 sería 3. Bien, entonces aquí ya podemos empezar a factorizar. Lo que tenemos que hacer ahora es poner el paréntesis, como aquí está en la fórmula, y poner x, que es x, el x de aquí, más 3. Y por último, cuadrado. Estos se multiplican por sí mismos y nos va a dar esto. Esta misma expresión con los mismos términos. Entonces, ya tenemos factorizado por el trinomio cuadrado perfecto. Hoy tenemos el ejemplo que sería x cuadrado más 5x más 6. Aquí podemos asociar a cada uno. X cuadrado con x cuadrado, 5x con bx y 6 como la constante que es la c. Bien, ahora vamos a factorizarlo. Como el ejemplo que tenemos aquí, tenemos que encontrar un número, o sea, dos números, que sea m y n, que nos dé b. ¿Cuál es b? 5. Y también que nos sirva para la multiplicación m por n, que sea igual a la constante, que es 6. Ahora podemos intuir que 3 más 2 es igual a 5. Entonces aquí tenemos una primera operación. Y 3 por 2 es igual a 6. Entonces ya podemos escribir la factorización. Entonces esto se escribiría así. Sería x, término x, más 3 por x más 2. Aquí podemos comprobar que 3 más 2 nos da 5 y 3 por 2 nos da 6. Entonces aquí estaría bien factorizar y ya terminaríamos. Muy bien, para el caso 5 tenemos el factor común por agrupación de términos.
Este es muy sencillo, incluso mucho más sencillo que los otros, porque aquí tenemos una expresión con varias variables y las agrupamos simplemente, las agrupamos para hacer mucho más fácil la factorización. Muy bien, aquí estaría el ejemplo. El ejemplo aquí que tenemos es AX más AY más BX más BY. Aquí simplemente lo que vamos a hacer es agrupar. Entonces, tenemos de aquí que A, tenemos que multiplicarlo con estos dos. Entonces, para que nos dé estos dos términos de ahí, entonces vamos a poner paréntesis, ponemos X más Y, listo, y pues por último la B. Y listo, así estaría factorizado. Esto se multiplica con esto, se suma y nos daría igual este mismo polinomio. Muy bien, ahora vamos a resolver este ejemplo, que es x a la 4 menos 81. Aquí podemos hacer, literalmente vamos a descomponer el polinomio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero que todo, vamos a x cuadrado. Entonces, un número que digamos que se multiplique por sí mismo, o digamos dividimos este en 2, este nos da 9. ¿Sí? Entonces, ahora aquí escribimos lo mismo, pero con el signo más. ¿Ok? Otra cosa que podemos ver aquí es que aquí todavía no se ha terminado de factorizar, por lo que este y este también se pueden factorizar. Entonces, hacemos lo mismo, pero aquí en la parte de abajo. Entonces, abrimos paréntesis y digamos, esta la dividimos, x, queda x sola, y un número que multiplicado por sí mismo, de 9, o lo dividimos en 2. Entonces este sería 3. Bien, ahí ya está. Ahora, aquí lo mismo, pero con el más y lo mismo, 3. Y ya habríamos terminado de factorizar este polinomio. Muy bien, ahora tenemos este ejemplo, que es x a la 2 o al cuadrado más 4x más 4. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Es muy sencillo, ya que tenemos que expresar este mismo polinomio en forma de que se simplifique. Simplemente ponemos la x más 2. ¿Por qué el 2? Porque pues aquí el 2 está como exponente, entonces podemos dividir estos dos y termina siendo 2, ¿vale? Y ponemos como exponente de todo esto el 2, ¿vale? Todo queda elevado a la 2. Entonces aquí podemos comprobar que x a la 2 es x al cuadrado, y también podemos ver que si multiplicamos el 2 y la x, 4x, y 2 a la 2 es 4. Muy bien, para factorizar este polinomio, aquí tenemos dos variables diferentes. Este es un ejemplo un poquito más diferente, digámoslo así. Aquí simplemente vamos a hacerlo por el método de agrupación. Entonces, aquí ponemos el 3x, aquí por el método de agrupación la y más 2x, ¿vale? Entonces aquí ya podemos comprobar que este término, multiplicándose con estos dos, nos da esta misma expresión. Entonces, comprobémoslo. 3x por y sería 3xy, y 3x por 2x es 6x cuadrado, ¿vale? Entonces aquí ya estaría factorizado. Ahora vamos a hacer un ejemplo con un poquito de diferencias para abarcar todo el tema, que sería con los negativos. Aquí podemos hacer en esta expresión menos 4x más 8, podemos hacer un factor común con términos negativos. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Aquí lo primero que tenemos que hacer es poner el 4 menos 4. Aquí, como está negativo, tenemos que ponerlo negativo. Abrimos el paréntesis, x, como es en términos negativos, ponemos el negativo y el 2.
Bien, aquí 4 por menos 2, 8. 8 positivo porque menos por menos da más y nos da 8 positivo. Y 4 por x, o sea, menos 4 por x nos da menos 4x. Y aquí ya estaría factorizado. Y por último tenemos este polinomio que es x al cubo menos x al cuadrado. Aquí para factorizar este es muy simple. Simplemente ponemos el x cuadrado, x menos 1 y listo. Aquí podemos comprobar que x cuadrado, si lo multiplicamos con este, nos da x a la 3, ¿vale? Y aquí esto también lo ponemos aquí y así sucesivamente. Aquí podemos multiplicar y nos da este mismo término. Entonces así es como se factoriza. Simplemente tenemos que descomponer los polinomios para que nos dé una expresión que sea igual a la mucho más grande que tenemos. Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes, ¿dónde está Greta? Hoy voy a solucionar diferentes tipos de factorización. Vamos a hacer por la diferencia de cuadrados. Sí. Ok, como vemos en esta ecuación, tenemos que buscar un número que por el exponente nos dé 4, ¿cierto? Sabemos que si hacemos la división del exponente hacia esto, pues por simple lógica ya sabemos que el exponente va a ser 2, pero no se puede expresar de este modo. El método que se hace es x menos 2 y paréntesis x más 2. Esa sería la solución de esta ecuación con factorización por método de cuadrados. Okay, aquí tenemos otro tipo de ecuación. Esta se soluciona por raciocinio. Tenemos que buscar un número que nos dé por sí mismo 9 y por sí mismo 25, ¿cierto? Sería paréntesis 3, porque 3 por 3, 9 y 5 por 5, 25. Entonces ya sabemos que esto va a ser 3x menos 5, abrimos paréntesis, 3x más. Y así quedaría la segunda ecuación de cuadrados diferentes. Este método de factorización es por agrupación. ¿Cómo es un método de agrupación? Si tú vas a dividir x número por la ecuación, tienes que dividir esto entre todo. Aquí es muy fácil y muy sencillo. Podemos ver que todos son partes de la tabla del 2. Entonces podemos decir que 2 va a ser 3x. Este 2 lo que hace es dividir la ecuación. Entonces, ahora conmigo, 2 dividido 6, 3. 3x al cuadrado más 2 dividido 12, 6. x, ¿cierto? Más 2 dividido 8, 4. Ejecutamos la solución de este tipo de factorización de agrupación. Como vemos, este no es tan sencillo como el anterior, pero para ir solucionándolo vamos a hacer paso a paso. Primer paso, lo que vamos a hacer es agrupar todos los factores para encontrar los factores comunes. Si no tienen, pues escribirlo de una manera diferente. Pero lo que vamos a hallar es la agrupación, la relación así. Paréntesis, 3x sobre 2 más 6x. Paréntesis. La otra paréntesis va a ser x. Después de esto surgiría el factor común. Si vemos, es muy sencillo encontrar el factor común porque siempre va a haber desfasarte como de la misma rama. El factor común, si dividimos este, pues nos va a dar 3, y pues ya tenemos el 3. Por deducción, el factor común va a ser 3. En este caso no es factor común, pero podemos escribirlo así. 1 paréntesis x
más 2, y ahí le encontramos, este es el común, y este común. Vamos a reescribir todo, entonces queda 3x sobre x más 2 más 1 x más 2. Quedaría así. Yo sí voy a sacar el factor común. Ok, aquí en esta ecuación necesitamos sacar el factor común. ¿Listo? Entonces vamos a bajar uno. Va a ser x más 2 más x más 2 y acá va a ser 3x más 2. Un binomio con factor común. Factor común aquí es 3. Sabemos que ya este binomio tiene que multiplicarse por 3y. Después de esto, vemos que tiene que pasar a ser uno positivo para que este fuera negativo, ¿cierto? Entonces, en este lado vamos a poner un negativo para que cuando este multiplique por negativo nos dé menos 3. ¿Sí? Menos 1. Aquí nos dice que hay una x, ¿cierto? Aquí lo que vamos a saber es 1 multiplicado por 3 que me dé 6 es 2. Y la ecuación cierra de esta manera. Y si la quieren notificar, pues sería 3 por 2, 6. Y 3 por menos 1 va a dar menos 3. Ok, aquí vamos a poner una misma de factor común. Creo que es igual que un factor común clásico. ¿Sí? No va a afectar. Que esto va a ser 2 más 15. Aquí vemos que el mismo factor común nos va diciendo esto va a ser igual al factor común de 3. Sigue siendo el factor común de 3. Porque vamos a hacer la misma ecuación, ¿cierto? Vamos a plantear 3 multiplicado por 2x, que ya lo sabemos del ejemplo anterior, pero dando acá, 2x. Pero ahora tenemos que ver el factor común de este, tiene que ser igualmente 3. Entonces busquemos un número que multiplicado por 3 nos dé 15. En este caso va a ser 5. ¿Cierto? Si lo quieren notificar, hacen la misma operación. Esta misma operación le va a dar este mismo resultado. 3 por 2, 6. 3 por 5, 15. Ya encontramos el factor común. El método de factorización lo que más se encuentra es el factor común. Cuando tenemos esta ecuación, vamos a sacar el factor común cuando lo cancelamos, ¿cierto? Después de esto, vamos a ver qué es. Tenemos esto, cancelamos el factor común, nos va a dar 3x. Cuando sacamos este factor 3x, se va a volver un factor de x más 3. Este se va a volver un factor de 3x más 3. Más el factor de 2x más. ¿Cierto? Tenemos 3x más 1. También vamos a tener otro un x más 3. Esto nos va a dar constancia de que, si vemos, va a ser 2x elevado al cuadrado más, si contamos las x, más 3. Esto nos va a dar igual a x más 3 igual a x menos 2. Esta sería la solución de esta ecuación. Vemos esta ecuación es sencilla. Tenemos que hallar la x. Esta x podemos deducir o podemos darle un valor, cualquier tipo de valor. Yo le voy a dar un valor de 8, pero ahora tenemos que saber 3 veces x cuánto nos va a dar ese valor. Ese valor va a ser a 2, ¿cierto? Ya planteada la ecuación, hacemos la fórmula de valores de cubo. Entonces tenemos esta fórmula que nos dice que a sería x sobre 3 más 8, porque 8 vamos a tomar el valor de b3, digamos 2 veces 2 por 4, 8, ¿cierto? Ponemos en paréntesis, x va a ser igual a más 2, cerramos paréntesis,
y abrimos el otro, que va a ser x al cubo menos x por b es 2 más 2 al cuadrado. Ya tenemos la ecuación hecha. Entonces sabemos que esto va a ser igual a 3, 8 igual a x menos 2 a x2 menos 2 más 2 sobre 2. Esa sería la solución de las sumas de cubos. Aquí tenemos esta ecuación y nos falta reemplazar este último número que toca está elevado al cuadrado, esto nos va a dar 4. Entonces, el final sería x a la 3 más 8 igual a x menos 2 a x al cuadrado menos 2 más 4. Este caso de factorización es factor común. Este es un caso muy visible, que sabemos que 15 y 5, su factor común va a ser 5, ¿cierto? Siempre va a ser 5. Vamos a colocar la ecuación, que nos dice que más 5 menos 15 nos va a dar x, ¿cierto? Ahora tenemos que poner este 5 al factor común, que empieza a dividir la x, ¿cierto? Entonces, 5x más 15 multiplicado por x más 3. Este tiene el factor común de 5, entonces igualmente si usted opera esto va a darle 5x hasta x, pues va a ser 5x más 5 por 3, 15. Así se ve el factor común. El método de factorización común es contar el común entre las dos x. Lo que vemos acá es que muy fácilmente se puede detallar que este es el número 4. Para hallar la ecuación completa de la factorización vamos a dividir. Sería 12x dividido 4. Esto nos va a dar 3x. Listo, ya tenemos la primera parte, que es 4 dividido 3x, nos debe quedar igual, ¿cierto? Ahora, vamos a dividir este, que sería 8x dividido 4. Si lo dividido nos va a dar, pues ya tenemos la otra parte, ponemos toda la ecuación, la ponemos aquí abajo, menos 12x sobre 2 por 8x, y hacemos la multiplicación. 4 por 3, 12, entonces sería 4 por 3, x va a dar 12x al cuadrado, y 4 menos 2 nos va a dar 8x. Eso es lo mismo, esto es suma de cuadrados. En esta parte de esta operación vamos a poner 27, pueden colocar lo que sea, pero que sí den lo mismo. Entonces a va a ser 27 y a va a ser 3. Entonces reemplazamos lo mismo que acá, ¿cierto? Entonces vamos a poner que A3 más 27 va a ser igual a más 3, ¿no? Sobre, abrir paréntesis, esto sería A2 menos A menos multiplicado por 3 más 3 a la 2. Pasamos de nuevo a la ecuación y la resolvemos. Entonces sería A3 más 27 igual a más 3
sobre A por 3. Y gracias por su atención.